Comencé en este oficio desde joven, siguiendo los pasos de mi viejo, manejando cargamentos que parecían interminables entre estados. Me gusta la carretera, el silencio, aunque a veces el camino puede volverse traicionero, como esa noche en la carretera federal, justo después de pasar Concepción del Oro, Zacatecas. Llevaba un contenedor vacío para cargarlo en la frontera, cosa sencilla, pero ya iba con sueño acumulado de varios días. El reloj del tablero marcaba que eran más o menos las 3 de la mañana, aunque yo no soy mucho de fiarme de los relojes. El viento helado soplaba fuerte y la luna estaba oculta detrás de un cielo nublado, dejando la carretera en completa oscuridad. Si me detengo, no llego, me dije en voz baja, encendiendo un cigarro. Sabía que ese tramo de carretera era famoso por robos y accidentes. Por eso, aunque tenía los párpados pesados, me obligué a mantenerme alerta. En ese tipo de viajes, los espejos se vuelven tus mejores amigos. Estás siempre pendiente del retrovisor izquierdo, del derecho y del central, como si tus ojos se dividieran para no perder nada de vista. Iba cruzando una curva cerrada cuando noté algo raro. Primero pensé que el viento estaba moviendo alguna sombra del camión o que eran reflejos de los faros traseros, pero entonces algo se movió en el espejo lateral derecho. Era rápido, apenas una figura oscura que pasó de un espejo a otro, como si estuviera cruzando a través del cristal. Fruncí el ceño y ajusté el retrovisor con un manazo, pensando que quizá estaba suelto. Pero la figura volvió a aparecer, esta vez más clara, una forma alargada e encorvada que se deslizaba como un reptil, aunque con extremidades delgadas y puntiagudas. «¿Qué carajos?», mascullé. No podía ver bien lo que era. Parecía que solo existía dentro de los espejos, como si el cristal fuera su ventana y no la mía. El aire se volvió pesado dentro del camión y por alguna razón sentí frío en la nuca, como si alguien me estuviera respirando cerca. Encendí la radio para ahuyentar la sensación, pero solo encontré estática. «Qué raro», pensé. Siempre agarraba señal en esa zona. Traté de enfocarme en la carretera, pero los espejos parecían tener vida propia. Esa cosa se movía entre ellos, saltando del izquierdo al central, del central al derecho, y luego desaparecía solo para reaparecer de nuevo como si jugara a las escondidas. Entonces ocurrió algo que hizo que se me helara la sangre. En el retrovisor lateral izquierdo, justo a la altura de la puerta del conductor, apareció la cara de una criatura imposible. Tenía los ojos hundidos y brillantes, como si dentro de sus cuencas no hubiera nada más que oscuridad líquida. La piel estaba estirada sobre su cráneo, casi translúcida, y su boca, retorcida en una sonrisa que no era humana, mostraba dientes finos y largos, amarillos como huesos viejos. Mi primer instinto fue frenar, pero sabía que eso sería peligroso. La carretera estaba húmeda y había demasiadas curvas. No podía permitirme un accidente. «Lárgate de aquí», grité, como si mis palabras pudieran atravesar el vidrio. Pero la criatura solo se quedó allí, mirándome desde el espejo, como si supiera que no podía hacer nada para detenerla. Lo más extraño es que cuando intentaba enfocar mi mirada en ella, desaparecía, pero apenas desviaba los ojos, la veía moverse de nuevo por el borde del cristal. La piel se me erizó cuando sentí un leve arañazo en la parte interna del parabrisas, justo en la esquina donde se encontraba la criatura reflejada. Era como si sus garras estuvieran tratando de atravesar la delgada capa que nos separaba. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Es el cansancio», me dije. «La falta de sueño me está jugando una mala pasada». Entonces vi algo peor. La criatura ya no solo se reflejaba en los espejos. La maldita estaba en todos los vidrios del camión, el parabrisas, los retrovisores, incluso en las ventanas laterales. Su cuerpo deformado parecía moverse entre ellos como si nadara en un mar de reflejos. Cada vez que me giraba para intentar sorprenderla, desaparecía,
solo para reaparecer en otro lado. El pánico me invadió cuando sentí un crujido, como si el cristal del espejo izquierdo estuviera a punto de romperse. No puede ser, pensé. Esto no es real, pero lo era. Pisé el acelerador con fuerza. Sabía que la próxima gasolinera estaba a unos 40 minutos de distancia, pero en ese momento, esos 40 minutos me parecían una eternidad. «No vas a llegar», escuché una voz ronca y baja. Mi corazón dio un vuelco. Esa voz no venía de la radio, venía del espejo central. Vi su reflejo de nuevo, pero esta vez la criatura no estaba sola. Detrás de ella había más figuras, sombras humanoides que se arrastraban entre los espejos, todas con las mismas sonrisas macabras y los ojos hundidos. No voy a detenerme, no aquí. La carretera se hacía cada vez más estrecha y las curvas parecían multiplicarse. La criatura comenzó a golpearse contra los espejos desde el interior, como si tratara de romper el cristal para entrar. Las grietas empezaron a formarse, finas como hilos de telaraña. Podía escuchar el crujido mientras se extendían por los espejos y las ventanas. «No, no, no», repetí, como si eso pudiera evitar lo inevitable. En un momento de desesperación, levanté el celular para llamar a la base. La señal seguía muerta. «Maldita sea». Entonces escuché un fuerte golpe en la parte trasera del camión, como si algo grande hubiera caído sobre la caja. «Ya llegamos», susurró la voz otra vez. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Miré hacia el retrovisor derecho y vi que la puerta trasera del remolque se estaba abriendo sola, como si alguien o algo estuviera adentro. El camión se tambaleó y tuve que luchar con el volante para mantenerlo en la carretera. Las luces delanteras alumbraban la nada, solo asfalto y más asfalto, pero sabía que no estaba solo. Lo sentía. Entonces escuché el sonido que más temía. El vidrio del espejo izquierdo se rompió por completo. Las piezas volaron y por un segundo pensé que eso era todo. Pero no, la criatura ya no estaba en los espejos. Ahora estaba dentro del camión. Sentí su respiración fría en mi oído y una mano delgada y huesuda se posó en mi hombro. «No mires», me dije a mí mismo, como si eso pudiera salvarme, pero fue inútil. Volteé y allí estaba, sonriendo con esos dientes largos y afilados, los ojos hundidos en la oscuridad. «Ya no puedes escapar», dijo la criatura, en un susurro que hizo que mi piel se erizara por completo. El miedo me paralizó. No sé cómo, pero en ese momento tomé una decisión desesperada. Giré bruscamente el volante hacia la izquierda, intentando derrapar en la curva para que el peso del remolque me ayudara a detener el camión. El vehículo se deslizó, chirriando contra el pavimento, hasta que finalmente se detuvo de golpe en el arcén. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, tratando de entender lo que acababa de pasar. Las luces del camión seguían encendidas, iluminando la carretera vacía. Miré a los espejos rotos, pero no había rastro de la criatura. Esperé unos minutos que parecieron horas, con la mano temblorosa sobre el volante. Al final me atreví a abrir la puerta y bajé, aún con las piernas temblorosas. Revisé el remolque y la cabina, buscando algún signo de lo que había visto. No encontré nada. Volví a subirme al camión, encendí el motor y seguí mi camino. Cuando finalmente llegué a la gasolinera, el despachador me miró extrañado. «¿Todo bien, amigo? Te ves como si hubieras visto un fantasma». No respondí, no. Aquella noche venía de San Luis Potosí, rumbo a Aguascalientes, cargando equipo para una feria local. Era una de esas madrugadas en las que el aire es tan espeso que parece que el tiempo se queda atrapado entre los neumáticos. Conduces y conduces, pero la carretera parece no avanzar. No había luna, solo el zumbido de las llantas sobre el asfalto y el rugido constante del motor.
Las luces del camión barrían la carretera solitaria, sin señales de vida a la vista. Eran pasadas las 2 de la mañana, eso calculo, aunque no revisé el reloj cuando la vi por primera vez. Estaba parada en un cruce justo a un lado del camino, la figura de una mujer sola en la oscuridad, con un vestido sencillo que flotaba con la brisa nocturna. No llevaba maleta ni bolso, era imposible ignorarla. Frené en seco y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, le pregunté desde la cabina, esperando que dijera algo. Ella no respondió de inmediato, pero se acercó al camión. Desde la poca luz del tablero pude ver su rostro. Era joven, quizá de 20 y tantos. Tenía la piel clara y el cabello suelto, húmedo por la neblina de la madrugada. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, completamente blancos. No había pupilas, no había iris, solo ese blanco lechoso que parecía brillar bajo la luz tenue. Me recorrió un escalofrío, pero algo en ella me impidió arrancar y dejarla ahí. ¿Podría llevarme a Aguascalientes?, preguntó con una voz suave y calmada. No sé por qué dije que sí, tal vez porque no podía dejar a una mujer sola en medio de la nada, o quizá porque sentí que decirle que no sería peor. Se subió al camión con movimientos lentos, casi elegantes, y se sentó sin hacer ruido en el asiento del copiloto. El camino siguió. Traté de entablar conversación para aliviar la tensión que se acumulaba en mi pecho. ¿Viene de alguna fiesta? Es raro ver a alguien tan tarde por aquí. Solo necesitaba llegar, respondió, sin mirar hacia mí. A cada palabra que decía, su tono era más inquietante. No había emoción en su voz, como si estuviera hablando por obligación, no por necesidad. El silencio volvió a apoderarse de la cabina y yo sentía que el aire se hacía más denso, casi irrespirable. ¿Todo bien?, le pregunté, buscando algún indicio de normalidad. Ella se giró hacia mí y pude ver nuevamente esos ojos sin vida, esa mirada vacía que parecía atravesar mi alma. «No mire hacia atrás», dijo de repente, con una frialdad que me hizo apretar con fuerza el volante. «¿Perdón? No importa lo que pase, no mire hacia atrás», repitió, sin levantar la voz, como si estuviera dando una instrucción que yo no debía cuestionar. Tragué saliva. Algo dentro de mí me decía que debía detener el camión y pedirle que se bajara, pero mi cuerpo no reaccionaba. Las manos seguían firmes en el volante, como si una fuerza invisible me obligara a seguir conduciendo. Pasaron los minutos, aunque a mí me parecieron horas. El motor rugía y las luces iluminaban el camino desierto. Y entonces comenzó a suceder. Primero fue un susurro, apenas audible, como si alguien hablara muy cerca de mi oído. Me giré ligeramente, pero no había nadie detrás. Después, el sonido de algo raspando la lámina del tráiler, como uñas largas arañando la carrocería. El camión comenzó a vibrar y la cabina se llenó de un olor a humedad y tierra mojada. «No mire», repitió ella, con una calma que me aterraba aún más. El rasguido se convirtió en golpes, cada vez más fuertes, como si algo o alguien estuviera trepando por la parte trasera del camión. Quería mirar, quería detenerme, pero no podía. Sus palabras eran como un ancla que me mantenía firme. «¿Qué es eso?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ella no respondió, solo me miraba, con esos ojos sin alma, sin ninguna emoción. Finalmente, llegamos a la entrada de Aguascalientes. La primera luz de un poste alumbró la carretera, y con ella el silencio volvió. Los golpes y los susurros se desvanecieron, como si nunca hubieran estado ahí. La mujer se enderezó en su asiento y me miró por última vez. «Aquí está bien», dijo, señalando hacia un cruce vacío. Detuve el camión con manos temblorosas. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Ella abrió la puerta y bajó con la misma calma con la que había subido. Antes de cerrar, me miró fijamente y dejó su última advertencia. «No mire hacia atrás. Pase lo que pase, no lo haga». La puerta se cerró y yo me quedé ahí, solo en la cabina,
con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil, respirando pesadamente y tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Finalmente, arranqué y seguí conduciendo, tratando de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero no podía ignorar el impulso. Algo dentro de mí quería que mirara hacia atrás, que comprobara si había algo más en el camión. El camino estaba desierto y no había señales de la mujer por ningún lado. Luché con todas mis fuerzas para no hacerlo. Sabía que si miraba, algo terrible ocurriría. Pero al final, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Giré lentamente la cabeza hacia el espejo retrovisor y lo que vi me dejó helado. El asiento del copiloto estaba vacío, como si nadie hubiera estado ahí, pero en la ventana del vidrio trasero había una huella, una mano pequeña marcada en un blanco opaco, como si alguien la hubiera presionado desde el otro lado del cristal. Y detrás del camión, bajo la luz mortecina de los faros, vi algo moverse. Era una figura borrosa, arrastrándose hacia el borde de la carretera. Quise detenerme, quise ayudar, pero mis manos se congelaron en el volante. La figura desapareció en la oscuridad, y con ella el viento comenzó a soplar con fuerza, como si la noche misma quisiera llevarse lo que había visto. Desde ese día no conduzco de noche. Cada vez que paso por Aguascalientes evito aquel tramo de la carretera, aunque sé que eso no cambia nada. A veces, en la soledad de la cabina, siento que alguien me observa desde el asiento del copiloto. Y aún hoy, cuando los neumáticos rugen contra el asfalto y la madrugada se apodera del camino, escucho los susurros y los golpes. Solo espero tener la fuerza suficiente para nunca volver a mirar hacia atrás. Llevo una carga pesada de productos industriales para una planta cerca de Fresnillo. Esta historia comienza ahí, en una carretera vacía que he recorrido muchas veces sin incidentes, pero desde hace unas semanas, cada vez que paso por la misma curva, algo sucede. La primera vez que lo vi fue al anochecer. Estaba atravesando un tramo cerca del poblado de Trancoso, en Zacatecas. No había tráfico, solo el susurro del motor y la oscuridad envolviéndolo todo, con apenas la luna asomándose entre las nubes. Iba concentrado, pensando en llegar a tiempo a la terminal para descansar un rato antes de la siguiente ruta. Y entonces, al salir de la curva, lo vi. Un niño, parado junto al arcén, con una pequeña pelota negra entre las manos. Estaba completamente quieto, como si me estuviera esperando. No vi su rostro con claridad, pero su figura delgada y menuda me dejó claro que era un niño, tal vez de 7 u 8 años. Pensé que era extraño encontrar a alguien a esa hora en un tramo tan solitario. Mientras mi camión avanzaba hacia él, levantó la pelota con ambas manos y con un movimiento lento pero preciso, la lanzó hacia la carretera justo en el momento en que iba a cruzar. Giré el volante instintivamente para esquivarla, frenando con brusquedad. El camión tembló y mis nervios también. La pelota rebotó 2 veces antes de perderse en la oscuridad. «¡Pinche chamaco!», gruñí, respirando hondo para calmarme. Bajé del camión con la linterna en mano, decidido a buscar al niño. Tal vez estaba jugando y no se daba cuenta del peligro, pero no había nadie. Revisé la carretera y el arcén, iluminando con el haz de luz. Ni rastro del chamaco, ni de la pelota. Todo lo que encontré fue silencio. Era como si el niño nunca hubiera estado ahí. Subí al camión con el corazón latiendo rápido. Pensé que sería uno de esos chiquillos que viven cerca y se divierten a costa de los conductores. No le di más importancia y seguí mi camino. Pero al día siguiente, volviendo por la misma ruta, lo vi otra vez. Ahí estaba, exactamente en el mismo lugar, parado junto al arcén, y con la misma pelota negra entre las manos. «¿Otra vez tú?», dije en voz alta, como si pudiera escucharme.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. No era normal que un niño estuviera ahí 2 días seguidos, en el mismo punto, a la misma hora. Esta vez frené mucho antes de llegar a él. Reduje la velocidad casi hasta detenerme mientras lo observaba desde la cabina. El niño no se movía, solo me miraba con esa pelota entre las manos, esperando. ¿Qué haces aquí?, pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. De pronto lanzó la pelota hacia la carretera, igual que la vez anterior. Instintivamente giré el volante para esquivarla, pero esta vez la pelota no rebotó. Desapareció en el aire, como si nunca hubiera existido. Sentí la piel erizarse en la nuca. Aceleré el camión y me alejé de ese lugar, pero el miedo ya me había invadido. ¿Qué clase de broma era esa? Nadie desaparece así, menos un niño con una pelota. Desde entonces, cada vez que paso por esa curva, lo veo, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma pelota negra, y siempre la lanza al frente del camión. La ruta se ha convertido en una maldición. He intentado evitar ese tramo, pero tarde o temprano me toca pasar por ahí, y cada vez la sensación de angustia es mayor. Una noche, decidido a acabar con este juego macabro, me detuve frente al niño. Apagué el motor y bajé del camión, dispuesto a encararlo. Quería respuestas. ¿Quién eres?, grité mientras avanzaba hacia él. El niño no se movió. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, sin vida. La pelota estaba sucia, como si la hubieran sacado de la tierra. Me acerqué más y justo cuando estaba a punto de tocarlo, él desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedé yo, parado en medio de la carretera, con el silencio como única compañía. De vuelta en la cabina, sentí que algo había cambiado. Una presencia me acompañaba, aunque no la pudiera ver. Desde ese día, el camión empezó a fallar en esa curva. El motor se detenía sin razón aparente y los frenos chillaban como si fueran a romperse. Sabía que el niño seguía ahí, esperándome. Una noche especialmente oscura, cometí el error de hablar sobre lo que estaba viviendo en una fonda. Un trailero viejo, con los años marcados en el rostro, me miró fijamente cuando mencioné al niño y la pelota negra. ¿Lo viste tú también?, me preguntó en voz baja. Sentí cómo se me helaba la sangre. No era el único. Dicen que hace muchos años un niño murió cerca de ese tramo. Lo atropellaron mientras jugaba con su pelota, continuó el hombre, bajando la voz como si el simple hecho de hablar del tema pudiera atraer mala suerte. Desde entonces, su espíritu ronda por ahí, lanzando esa maldita pelota a los traileros. ¿Y qué se supone que hay que hacer?, pregunté, con el estómago hecho un nudo. Nunca le esquives la pelota, me advirtió. Si lo haces, lo condenas a volver una y otra vez. Debes pasarle por encima. No pude dormir esa noche. La idea de atropellar esa pelota y lo que simbolizaba me aterraba más que cualquier aparición, pero no tenía otra opción. Si no lo hacía, estaría atrapado en ese juego para siempre. La siguiente vez que vi al niño, estaba listo. El motor rugía mientras me acercaba a la curva. Ahí estaba él, inmóvil, con su maldita pelota negra entre las manos. Sentí las manos sudorosas en el volante, pero no reduje la velocidad. El niño levantó los brazos y lanzó la pelota. Esta vez no giré el volante. Seguí de frente, acelerando con fuerza. Escuché el golpe seco bajo las llantas. La pelota no desapareció. Rodó por la carretera, aplastada, como cualquier objeto real. El niño me miró. Por primera vez esbozó una sonrisa antes de desvanecerse en la oscuridad. Desde entonces nunca más volví a ver al niño ni a su pelota negra. El tramo de la carretera recuperó su normalidad y mi camión dejó de fallar en esa curva. Pero a veces, en noches muy silenciosas, cuando voy por otra ruta y todo parece en calma, siento que algo me observa desde el arcén. Quizá el niño me dejó en paz, o tal vez solo está esperando el momento adecuado para aparecer en otra carretera.
No sé si es por el cansancio acumulado o simplemente porque la soledad me ha afectado más de lo que quiero admitir, pero últimamente, cuando conduzco por las rutas del estado de Michoacán, he empezado a ver cosas que no tienen sentido. Lo más inquietante es que esas cosas tienen forma de personas que he llevado en el pasado, pasajeros que me pidieron un aventón en algún momento. El problema es que esas personas no deberían estar aquí. Algunas murieron hace años. Todo comenzó en una madrugada húmeda, justo cuando salía de Uruapan hacia Morelia. Había una neblina ligera que cubría la carretera y hacía que todo pareciera irreal. Conducía en automático, el tipo de trance en el que el camino se convierte en una extensión de tu mente, como si las ruedas se movieran por inercia. En ese tramo recordé a un pasajero que había recogido hace un año en una situación similar. Un joven llamado Esteban, un muchacho que trabajaba en el campo y que iba a ver a su familia en Apatzingán. Mientras pensaba en él, algo me hizo mirar por el retrovisor. Me congelé. Ahí, en la parte trasera de la cabina, sentado tranquilamente, estaba Esteban. ¿Esteban?, pregunté, casi seguro de que estaba soñando despierto. Él me devolvió la mirada, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si estuvieran viendo algo más allá de mí. No contestó, solo sonrió levemente, una sonrisa que no era suya, que se sentía equivocada. ¿Necesitas que te deje en algún lado? Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía el sudor frío recorrer mi espalda. Él inclinó la cabeza, todavía sin responder. La sensación en la cabina era sofocante, como si faltara el aire. Intenté concentrarme en la carretera, pero su figura permanecía allí, inmóvil en el asiento del copiloto. A los pocos minutos, cuando volteé nuevamente para ver si seguía ahí, Esteban ya no estaba. La silla estaba vacía. Pensé que tal vez era el cansancio, que necesitaba descansar un rato y despejarme. Sin embargo, sabía en el fondo que lo que había visto no era solo un desvarío. Los días siguientes no fueron mejores. Cada vez que salía a la carretera, veía más figuras familiares, pasajeros que había llevado antes, pero que ya no estaban vivos, o al menos eso creía. Los veía al borde del camino, haciendo señas con la mano, igual que cuando les había dado aventón por primera vez. Un hombre que había recogido en Pátzcuaro, una señora mayor que subí en Tingambato. Todos ellos aparecían nuevamente. El problema es que, cuando subían al camión, no se comportaban como antes. Sus ojos eran demasiado oscuros, sus gestos demasiado lentos. Parecían estar imitando a las personas que alguna vez fueron, pero de una manera errónea, como si estuvieran ensayando un papel. Y lo peor es que no decían nada, solo me miraban y sonreían. Una noche recogí a la anciana de Tingambato por pura inercia. Estaba parada en la orilla de la carretera con la misma expresión perdida que la última vez que la vi. Cuando subió al camión, me saludó con una voz suave, casi maternal. «Hace frío esta noche, ¿verdad?». La reconocí enseguida, pero había algo en sus ojos que no cuadraba. Eran opacos, como si estuvieran hechos de vidrio. Traté de actuar normal, pero ella seguía hablando en un tono monótono, repitiendo las mismas frases una y otra vez, como si no supiera qué más decir. «¿Ya casi llegamos?», preguntaba constantemente, sin importar cuántas veces le dijera que faltaba mucho. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía su reflejo mirándome directamente a los ojos, como si supiera algo que yo no. Cuando finalmente llegamos a un área de descanso, me giré para despedirla, pero la cabina estaba vacía. La puerta nunca se abrió y no había señales de que alguien hubiera estado allí. El punto de quiebre llegó en una madrugada cerca de Zitácuaro. La neblina era espesa y la carretera estaba vacía. Había avanzado unos cuantos kilómetros cuando vi a un grupo de personas en la cuneta, todas haciendo señas para que me detuviera. Mi corazón se detuvo por un segundo al reconocerlos. Eran todos los pasajeros que había visto en las semanas anteriores. Estaban alineados, uno junto al otro, mirándome en silencio.
Sus rostros estaban deformados por sonrisas extrañas, como si alguien los hubiera dibujado mal. Apreté los dientes y pasé de largo, negándome a detenerme. Pero mientras avanzaba, sentí algo imposible. El peso del camión cambió, como si alguien hubiera subido sin que yo me diera cuenta. Cuando miré por el espejo lateral, vi sus figuras en la parte trasera, trepadas en el remolque, sus cuerpos pegados al metal como sombras. Golpeaban las puertas con las manos abiertas, pero no emitían ningún sonido. «No puede ser», grité, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Pisoteé el acelerador, tratando de sacudirlos. La carretera se hacía interminable, como si el camino se burlara de mis esfuerzos por escapar. Por un momento, pensé en detenerme y enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo, pero algo me decía que, si lo hacía, no saldría vivo. Finalmente, llegué a un pequeño poblado donde solía detenerme para descansar. Me estacioné frente a una fonda y respiré hondo, intentando calmarme. Cuando bajé del camión, el aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, pero no me dio el alivio que esperaba. Las luces del pueblo parpadeaban débilmente y todo estaba inquietantemente silencioso. Entré a la fonda, esperando encontrarme con el dueño, un hombre amable que siempre me recibía con una sonrisa y una taza de café caliente. Pero la fonda estaba vacía. Solo había una mesa ocupada y al acercarme, casi se me detiene el corazón. Sentados allí estaban mis pasajeros, todos ellos. Me miraron al mismo tiempo y sonrieron. «Te estábamos esperando», dijo la anciana, su voz más ronca y fría que antes. Sentí que las piernas me flaqueaban. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. Uno de los pasajeros, el joven Esteban, se levantó y me miró fijamente. «Nos dejaste atrás una vez», dijo en un susurro. «Esta vez no te vamos a dejar ir». La puerta de la fonda se cerró con un estruendo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Ellos se acercaron lentamente, rodeándome como un enjambre de sombras. Las luces de la fonda comenzaron a apagarse una por una, dejando la habitación en completa oscuridad. No recuerdo cómo salí de allí. Lo siguiente que supe fue que estaba nuevamente en mi camión, con las manos temblando sobre el volante. El motor estaba apagado y la carretera frente a mí estaba desierta. Era como si todo lo que había pasado hubiera sido un mal sueño, pero el sabor metálico en mi boca y el sudor frío en mi piel me decían que no. Desde entonces no puedo confiar en lo que veo. Cada vez que recojo a alguien en la carretera, me invade el miedo de que no sea real, de que sea una de esas entidades que imitan a los pasajeros que he llevado antes. No sé qué quieren, pero sé que me están siguiendo. Y la peor parte es que cada vez que miro por el retrovisor, espero ver algo familiar, algo que nunca debería haber vuelto. Porque en la carretera, a veces lo más peligroso no es lo que encuentras, sino lo que no puedes dejar atrás.